Ya, otra Ahí vez. está. A la que no le veo es a Amada, Walter. Ok, ¿algún problema con que empecemos con el digit? No problema. Pero de hecho no está Amada todavía acá, ya comenta el DAPA, Walter. Ya voy a ver en el... Bueno, vamos viendo según ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya, pero bueno, por temas de tiempo, quizás podemos ir empezando con el digit. Eh, Ahora, lo que yo no sé es si todos nos están viendo. Creo que sí. Parece que sí. Ok, Tenemos muy casi bien. 70 asistentes. Esperemos que sea 6:05 y arrancamos. Tú tienes, Paola, también estás, ¿no? Para poder compartir. Sí, sí, puedo compartir para ya. eh, ¿Me Ok, cuentas en mi pantalla? Sí, sí se ve, sí se ve. Perfecto, Dan 6:05 y yo arranco. dale. Listo. Muy bien. Por horas del tiempo, vamos a empezar. Seguramente se van a seguir uniendo. Es Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué parte de Latinoamérica se encuentran. Soy el doctor Walter Alarco León, soy cardiólogo clínico, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante. Soy el actual director del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y para mí es un honor poder empezar este webinar que lo hemos preparado con mucho entusiasmo para ustedes. Creo yo que estamos aquí en esta mesa representados por varios expertos de la TAM, que los vamos a ir presentando según vayamos en el orden de los estudios. Como ustedes saben, hace poco se realizó el Congreso Europeo de Cardiología en Madrid, España, y como todos los congresos siempre nos ha traído novedades y este congreso no ha sido la excepción en cuanto a estudios en falla cardíaca. De los estudios muchas veces aprendemos no solamente de sus resultados, sino también nos generan hipótesis, nos precisan algunos conceptos y nos dicen qué más podemos hacer de aquí en adelante, además que qué cosa es lo que podemos aplicar a partir de estos resultados en nuestra práctica diaria. En ese sentido, el día de hoy vamos a poder tocar tres estudios presentados relacionados a la falla cardíaca. Y vamos a empezar con el estudio DIGIT-HF, luego presentaremos también el estudio DAPA y el estudio Víctor, que también será un análisis junto con el estudio Victoria. Y para ello la mecánica va a ser, vamos a tener un experto que nos va a hacer un resumen, ¿no? Vamos a apelar a la precisión de cada uno de ellos para temas de tiempo, y luego vamos a tener un panelista. Y al final de las tres presentaciones, de las 6 intervenciones, si tenemos tiempo,
vamos a entrar a una mesa de debate. En primer lugar, para mí es un gusto de presentar a la doctora Paola Morejón. Ella es cardióloga, subespecialista en insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, soporte circulatorio y cuidado crítico. Ella es la líder del programa de cuidado crítico en Clínica Guayaquil, Ecuador, y es líder del ISHLT en español y miembro de grupos de trabajo de disfunción renal de la Sociedad Europea de Cardiología. Paola es conocida ya en toda la región y creo que nos va a hacer un resumen muy especial de lo que ha sido el DigitHF. Paola, por favor. Hola Walter, a todo el consejo, un gusto poder saludar. La verdad es un honor para mí participar en esta mi primera actividad como miembro consejera y qué grato poderlo hacer con ustedes. Y sí, me tocó el Digit, qué gusto poder ver el renacimiento de los glucósidos. Bueno, vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés. Tal vez en su momento podría decir speaker de Bayer y que ese sí podría ser un interés acá. Y esto creo que pasó en el Congreso Europeo de Cardiología. La verdad, digitoxina vino a romper algún esquema y dio el renacer de los digitálicos, básicamente. Pero seamos claros, digoxina no es lo mismo que digitoxina y eso debemos estar también debemos tomar en cuenta porque su origen no es del mismo. Sabemos que digoxina nace de digitalilanata, mientras que digitoxina de purpurea. ¿Y dónde están sus mayores diferencias? Está en su biodisponibilidad. En la unión proteica es algo muy importante porque fíjense cómo se une la digitoxina a las proteínas plasmáticas y bueno, un paciente anciano que ya no tiene tanta musculatura, probablemente ya no, ni su estado nutricional es el mejor, entonces va a tener menos proteínas, habrá menos unión de la digitoxina y esta es una de las cosas que las hacen ver más segura, ¿no? Igualmente el volumen de distribución, sabemos que tiene mayor tiempo de vida media. La eliminación es básicamente hepática. El riesgo de acumulación dice alto, pero básicamente la digoxina es mayor el riesgo, pero sabemos que en el paciente con enfermedad, con insuficiencia cardíaca, tendría mayor enfermedad renal. Eso es una comparativa porque sabemos que no es digoxina en sí. Bueno, el DIGIC fue un estudio internacional, fase 4, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo 65 centros de Austria, Alemania y Serbia. Sabemos que su objetivo fue evaluar si la digitoxina a concentraciones bajas en suero reduce el riesgo combinado de muerte por cualquier causa o ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. Tomemos en cuenta que la hipótesis primaria se probó por superioridad y la mortalidad por cualquier causa se analizó además por no inferioridad y esto tuvo el fin de descartar el verdadero perjuicio, ¿no? Los pacientes de digitoxina tenían una dosis inicial de 0,07 miligramos una vez al día y a las 6 semanas se midió la concentración sérica. En caso de estar fuera del rango objetivo, que fue de 8 a 18 en nanogramos mililitros, se ajustaba la dosis. Es un algoritmo bastante sencillo. Los criterios de inclusión, no vamos a desglosar cada uno de ellos de manera global, es pacientes con FEBI de menos de 40% en clase funcional 2, 3 y aquel que tenía básicamente FEBI menos de 30%, clase funcional 4 estaban tomados en cuenta en este ensayo. Criterios de exclusión, ninguno a destacar puntualmente. Fue como la randomización, lo que les contaba 1-1, sabiendo que íbamos a digitoxina ser ajustada a las 6 semanas. Este estudio hay que tomar en cuenta fue del 4 de mayo del 2015 al 29 de septiembre del 23. Fueron 1.240 personas. No fue la muestra que fue la población planificada, porque la planificada era para 2.190 aproximadamente y se dividió en el grupo de digitoxina 613 pacientes, 529 al placebo. La mediana de seguimiento fue de 36 meses y la mediana de duración del tratamiento de 18 meses. Las características basales de la población, una media de 66 años, no, esto no nos vamos a demorar. Una vez más, las mujeres representamos menos del 20% de la población global. Sabemos que hubo mayor paciente en clase funcional 3 con un promedio de fracción de eyección de 28%. Predomina una vez más, como en todas los trabajos, la causa isquémica y el promedio de frecuencia cardíaca fue de 73 latidos por minuto con una media de presión sistólica de 120.
En el endpoint primario, para irnos directamente a los resultados, sabemos que es un resultado positivo. Pero vemos también el número de eventos adversos, la verdad que es bastante bajo. Y acá hay algo que destacar porque sabemos, ya vamos a ver con detalle cuál fue el tratamiento de base del DIGIC. Realmente los pacientes estaban bastante bien tratados, más allá de que únicamente el 20% recibió ISLGT2. Si desglosamos del endpoint primario, tanto muerte por cualquier causa como por la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, ellos de manera individual no lograron la estadística que sea significativa esta diferencia. Se sabe que el endpoint primario sí lo logró. Estas son las curvas que, como sabemos, lo que se analizaba en el DIGIC o se veía que hay la diferencia, pero después las curvas se nivelan y no hay ninguna diferencia cuando se desglosa el endpoint primario. Tomemos en cuenta que sí hubo más eventos adversos dentro del grupo de digitoxina y los trastornos cardíacos dentro de estos eventos fueron mayor, casi el doble, y la interrupción por eventos adversos realmente no hubo diferencia tampoco, de hecho hubo más en el placebo. ¿Qué es lo relevante del DIGIC puntualmente? Fijémonos, esta fue una presentación que se realizó una diapositiva tomada de ahí de la presentación de las características basales del DIGIC comparado con tratamientos actuales, estudios de tratamientos actuales del Paradigm, el DAPA y el Emperor. ¿Por qué? Porque en este grupo de pacientes del DIGIC puntualmente parecerían ser pacientes mucho más graves en relación a las otras poblaciones de las moléculas testeadas en estos ensayos. Ahora, ¿qué nos enseña? Básicamente sabemos que es segura y no hace daño, porque los eventos adversos sí fueron mayores en digitoxina, 4.7 versus 2.8. Y esto nos deja una lección importante en este ensayo, porque recordemos que era una de las cosas que veíamos con los digitálicos. Entonces, debemos pensar que quizás esas señales de daño, muerte cardíaca, fueron mejores realmente en el grupo de digitoxina y esto sí tiene similar tendencia a lo que pasó con el DIC hace 30 años, más allá de que en ese ensayo no fue la diferencia significativa. Por lo tanto, esto nos da a pensar que las referencias que teníamos al ser de análisis observacionales tenían el sesgo de que se utilizaba digoxina en este caso, ¿no? Para hacer la analogía con el digital nada más, en pacientes más enfermos y que el paciente más enfermo recibe el fármaco y por ende es un paciente que tendría a tener peores resultados. Esto desde estudios observacionales, pero cuando se randomiza, esto no parece ser una realidad para el digital. Es un ensayo positivo y tomando en cuenta que tenía un gran tratamiento de base. Es cierto, aquí está desglosado cómo era el tratamiento de base. 96% de pacientes con betabloqueantes, había inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea con YECAS-ARA o con ARNI. Es cierto que solo 1 de cada 5 pacientes, 20% recibió ISLGT2, tomando en cuenta que para la fecha en la que arrancó el ensayo no estaba aprobado los ISLGT2. Y este sí nos lleva a una cuestión importante, ¿no? Pensemos de que el DIGIC, al parecer, es una población más enferma en relación a la población de los otros fármacos de la terapia fundacional y tomando en cuenta que sirvió y no tenían ese LGT2, quizás no abre la puerta, no digo que ya es un resultado suficiente para considerar a los digitálicos, puntualmente digitoxina, en aquel grupo de pacientes que no tengan ese LGT2 y que tienen ciertas características en las cuales funcionó mejor la digitoxina, como que presión más baja y frecuencia cardíaca más alta. Es relevante clínicamente, desde luego, porque el efecto es clínicamente significativo. La reducción absoluta de riesgo es de 4.6 puntualmente, tanto en muerte como en la primera hospitalización. Y es donde aquí la población que parece más beneficiarse es los pacientes con presión arterial más baja y frecuencia cardíaca más alta. Tomemos en cuenta que menos de un tercio de pacientes en el ensayo tuvo fibrilación auricular y cuando se hizo el análisis por subgrupos no hubo diferencias significativas acorde al ritmo. Y aquí están los subgrupos. Le fue mejor a aquel paciente que tenía mayor frecuencia cardíaca
y menor presión arterial. Aparentemente estamos hablando de un grupo de pacientes más complicados. Pero Digit también deja dudas porque al no tener poder, porque recordemos que la muestra era para 2190 el cálculo inicial y fue que 1200 los pacientes que ingresaron. También no tiene nada que ver en relación a esa P significativa que buscamos, no más allá de que el 0,05 sea arbitrario. El reclutamiento fue lento y hubo menos eventos de lo esperado. Esto sí, gracias a los grandes resultados de la terapia fundacional y lo bien tratados que estaban los pacientes, porque no solamente era lo farmacológico, también habían dispositivos, desfibrilador, resincronizador. La P fue de 0,03. Si vamos a los ensayos de SLGT2, recordemos que son P de 0,00001, ¿no? Entonces, nos deja ahí esa puerta abierta de unos eventos adversos más y probablemente el resultado cambia. Y como dicen en Argentina, pegando en el palo está el intervalo de confianza a 0,98 que le da esa significancia estadística. Cuando se lo ve al DJ como un pensamiento bayesiano, la probabilidad de beneficio que sea más de cero es fuerte, pero la probabilidad de una reducción de 20% en el desenlace primario realmente no lo es. Fíjense que se perdieron 17 pacientes en el brazo digitoxina y 8 en el grupo placebo. Esto ya cambiaba de entrar estos pacientes en el análisis, probablemente ya le cambiaba el resultado y era no significativo. Por lo tanto, si bien es un ensayo positivo, la verdad que todavía queda si es una señal real o realmente ruido. Pero creo que sí pasó esto con los digitalicos en el Congreso Europeo, porque vino otro fármaco que, bueno, eso lo discute, se verá después, pero renacieron los digitalicos. Tenemos que tomar en cuenta que tampoco podemos extrapolar netamente la digoxina. Probablemente sí abre las puertas y estamos esperando un nuevo ensayo, lo sabemos del ensayo holandés con digoxina puntualmente, y veamos qué futuro le trae al digital en la insuficiencia cardíaca, pero parece que todavía no debíamos de enterrarlo. Creo que se están utilizando, hay una población puntual para la cual podría tener beneficio, pero ya al menos digitoxina dice no hacemos daño. Ese es el resumen que teníamos y bueno, espero el comentario con Víctor y si hay alguna pregunta. Gracias, Pau. Volvemos luego a las preguntas y ahora como panelista, para que nos comente un poco del IGIT, tengo el placer de presentar al doctor Víctor Rosell, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante. Trabaja en el Hospital Salvador Instituto del Tórax, ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y es el director de CIFACA, del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca y Hipertensión Pulmonar. Víctor, por favor, ¿cuáles son tus comentarios? Gracias Walter por esta invitación. Bueno, Paola ya hizo un completo análisis y me adelantó varios de los puntos que yo pensaba acá señalar. Pero bueno, mis comentarios, obviamente este es un estudio, como lo dijo Paola, que trae de vuelta a los digitalicos en el tratamiento de la falla cardíaca. La verdad es que los digitalicos nunca se han ido del tratamiento de la falla cardíaca, ya que en los últimos estudios aproximadamente entre un 15-20% de los pacientes siguen usando digitálico y las guías recogen indicación de digitálico en algunos casos seleccionados. Así que nos trajo a la mente un clásico estudio, el DIC de fines de los 90, que en el punto de observación primario la verdad que no tuvo un resultado positivo, pero sí se extrapoló que había beneficio en algunos subgrupos de pacientes, los más avanzados, los con menor fracción de eyección y los que tenían menores niveles de digoxina. ¿Qué podríamos decir que son los aspectos positivos de este estudio? Bueno, lo más importante, y es por lo que se juzgan los estudios, que alcanzó el objetivo primario, el punto de observación primario efectivamente se alcanzó en una reducción de 18% de la muerte por cualquier causa y las hospitalizaciones por falla cardíaca. Lo otro importante, que es algo que siempre, digamos, traen aparejado los digitálicos, es la posibilidad de toxicidad y eventos adversos. Y en este estudio se demuestra, tal como lo dijo Paola, que digitoxina fue segura. Y producto de ello que se demostró que no había mayor mortalidad con el uso de la digitoxina en una hipótesis de no inferioridad.
El régimen de titulación que se demostró es sencillo, es un equivalente a una dosis más bien baja de digoxina, que eso sí aprendimos del estudio DIC. La verdad es que los pacientes, lo remarcó también Paola, son comparables a los ensayos clínicos últimos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, incluso en algunos aspectos son más graves. Incluyó pacientes en ritmo sinusal y pacientes en fibrilación auricular, bien tratados porque se exigía que los pacientes tuvieran terapia médica óptima por al menos durante 6 meses, y lo más importante también uso muy significativo de dispositivos de desfibrilador y de terapia de resincronización cardíaca. Ahora, ¿qué aspectos son los que diríamos decepcionaron un poco, que no redujo, tal como lo han hecho los últimos ensayos de falla cardíaca y fracción de eyección reducida, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca? Este estudio fue largo, fue lento el reclutamiento, y la verdad es que se esperaba reclutar prácticamente el doble de los pacientes que finalmente se lograron reclutar. Fue un estudio que duró 10 años en mostrar resultados. Ahora, ¿qué va a pasar? Y estas son las interrogantes que nos deja este estudio ya presentado y acá muy bien analizado. ¿Qué va a pasar con la actualización de las guías? Si realmente este estudio, más uno que ya mencionó Paola, que está en marcha, el Decision, que incluye pacientes con uso de digitálico, ¿qué va a pasar con la guía? ¿Va a subir la indicación de los digitálicos? O si es que en algunos casos específicos, como bien lo nombró Paola, respecto del perfil de pacientes que se benefician, si realmente uno pudiera, a lo mejor en algunos casos específicos, adelantar la indicación de digitálicos en pacientes que son mucho más avanzados, más frágiles, con menor presión, etcétera, donde nos cuesta, por ejemplo, poner la terapia médica óptima. Así es que yo creo que ha sido una buena noticia, nos trae nuevamente los digitálicos a la discusión, y veremos en los próximos meses, en los próximos años, si realmente esto se concreta en una mayor indicación de digitálicos en pacientes con insuficiencia cardíaca. La mala noticia es que, haciendo una encuesta dentro de los países de América del Sur y México, es que no tenemos digitoxina disponible. Así que ese es un problema, como en su momento lo fue la cetazolamida endovenosa del estudio ADVOR. No lo tenemos disponible en nuestro país, en nuestros países. Así es que eso yo creo que es los principales comentarios que pudiera dar Walter respecto a este muy buen estudio Digit HF. Gracias, Víctor. Paola, con este estudio, ¿en algo va a cambiar tu práctica clínica hoy? No, la verdad que cambiarla per se no. Creo que sí cambia un poco la visión y permite otra vez abrirla para los digitálicos. Y tomando en cuenta hay que ser también muy pegados a la evidencia, ¿no? Testearon digitoxina. Probablemente tengamos similares resultados con dioxina. Creo que a todos sí hace ruido porque al no tener poder, después qué pasa con esas curvas del seguimiento a largo plazo, pero creo que hay un grupo interesante de pacientes, un nicho, donde parecería que, el digital puede ubicarse y que es parte del arsenal que tenemos de insuficiencia cardíaca. Sabemos que hay un grupo farmacológico que no ha demostrado esas reducciones de mortalidad que esperamos, pero que tienen beneficio y creo que lo más importante, no hacen daño. Así que ya va. Algo importante que también llamó la atención es antes siempre pensábamos en FA, también en este grupo de pacientes. Digoxina pensado con FA y tomemos en cuenta que los ensayos como el Copernicus tuvo 90% de pacientes tuvieron digital para que un beta bloqueante de beneficio, ¿no? Así que bueno, deje ese abanico abierto para los digitálicos y me parece que es muy interesante tenerlos ahí en cuenta. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar al segundo estudio y luego podemos abrir la discusión general con las preguntas que se hayan planteado. Bueno, ahora pasamos a hablar del estudio DAPACT Act TIMI 58. Nos movemos a otro escenario, que es el paciente en falla aguda, ¿no? Y para ello nos lo va a presentar el doctor Manuel Castillo.
El doctor Castillo es cardiólogo clínico, es fellow del American College of Cardiology, es jefe de servicio de la unidad coronaria del Hospital Central de Asunción, Paraguay. Así que, Manuel, podrás colocar tu presentación. Listo, ya la vemos. Falta Bueno, modo presentación nada más. antes que nada, Listo. muchas gracias, Walter, por la presentación. La verdad que es para mí un honor estar acá con todos ustedes y poder participar de este trabajo que creo que genera un interesante debate. Creo que tiene resultados que podemos traspolarlo a la práctica diaria, algo que capaz que muchos ya lo hacemos, pero tiene datos interesantes estadísticos que también debatirlo. Así que me toca hablar del DAPA-HF TIMI 68. Y esto, como ustedes saben, fue presentado en el Congreso Reciente Europeo por el doctor David Berg en representación del grupo de investigadores. Como, digamos, antecedentes, sabemos que los pacientes hospitalizados por falla cardíaca tienen un alto riesgo de mortalidad y eventos adversos tanto durante la hospitalización como en la etapa, digamos, vulnerable temprana al alta. ¿Y de qué sabemos? De que los inhibidores SGLT2 están indicados en el tratamiento de la falla cardíaca independiente de la fracción de eyección ya por todos los estudios pilotales previos. Pero sin embargo, los datos son limitados y esto creo que es un punto interesante a debatir sobre la eficacia y por sobre todo seguridad de iniciar los inhibidores SGLT2 durante la etapa hospitalizada. En ese aspecto se generó el DAPA-HF TIMI 68, en donde evaluó pacientes hospitalizados por una falla cardíaca aguda. Fueron 2.400 pacientes que tenían todos signos y síntomas de falla cardíaca con elevación de biomarcadores como el NT-proBNP o el BNP, con un filtrado de 25 como criterio de inicio de la molécula, cualquier fracción de eyección con o sin diabetes y podían tener falla cardíaca recientemente diagnosticada o un empeoramiento de una falla cardíaca crónica. Y la inclusión era al menos 24 horas luego de la hospitalización y no más de 14 días, pero recomendando a los investigadores el inicio lo más temprano posible. Como criterio de seguridad para su inicio se tomó, igual que estudios previos, el no necesitar una intensificación en los diuréticos endovenosos por lo menos por 12 horas y no tener drogas vasoactivas por al menos 24 horas. En estos criterios se randomizaron a los pacientes a dapaglifosina, 10 miligramos día versus placebo, con un seguimiento a 60 días, que ya esto es un punto general de debate posterior, para evaluar el punto primario del tiempo a la mortalidad cardiovascular o el empeoramiento de la falla cardíaca, y ese empeoramiento fue, digamos, catalogado como una descompensación incluso durante la hospitalización o una rehospitalización por falla cardíaca o una visita urgente a algún sistema de emergencias con necesidad de usos de diuréticos endovenosos. Pero acá hay un punto interesante. Se calculó el número de pacientes de 2.400 que daría con un 80% de poder una reducción del riesgo relativo del 27%, y tengan este número, se calculó de que la tasa de eventos en el grupo placebo tendría que estar en alrededor del 16% para tener estos beneficios. Se enrolaron pacientes entre septiembre del 2020 hasta marzo del 2025, 2.401 pacientes en 210 sitios de 5 países: Canadá, Estados Unidos los principales, y de Europa representados por Polonia, República Checa y Hungría. Y acá el dato interesante es que los países europeos recién reclutaron a partir del 2023, y vamos a ver luego algunos datos interesantes en ese sentido. Hubo un interesante seguimiento con digamos, una pérdida en el follow-up de solamente el 0.2% de los pacientes. Cuando analizamos las características de los pacientes del DAPA-AIC, vemos que tenía una media de 69 años, con un porcentaje de 34% de sexo femenino, 35% de los pacientes eran diabéticos,
un 72% de los pacientes tenían una fracción de eyección menor al 40%, y acá hay un dato a, digamos, recalcar, es que a partir recién de la actualización de la Guía Europea de Falla Cardíaca del 2023, como sabemos, se incluyeron a partir de ahí recién los pacientes con falla levemente reducida o preservada por los estudios previos. O sea, la mayoría del tiempo que reclutó estábamos todavía con indicaciones de ISGLT2 en pacientes con falla reducida. Y otro dato interesante que podemos analizarlo luego es que en un 45% de los pacientes con falla cardíaca eran de reciente diagnóstico o eran insuficiencia cardíaca de nuevo. La media NT-proBNP muy elevada de 4.800, y un 45% de la población tenía una filtración glomerular menor a 60. El tiempo desde que se admitieron al hospital hasta que iniciaron la randomización fue de 3.6 días, y a partir de la randomización la mediana de tiempo hasta la alta hospitalaria fue de 2 días. O sea que realmente eran pacientes que rápidamente se lo iniciaron en la randomización, y eso también es un punto que podemos ir analizando. En cuanto a la medicación, vemos que en la mayoría de los pacientes al momento de la randomización estaban con betabloqueantes, algún tipo de medicación para el sistema de G-renin-angiotensina, 27% con ARNI, y a la alta hospitalaria se mantuvieron esos valores de 88% beta bloqueantes, 31% de ARNI, 54% de antagonistas mineralocorticoides. Y cuando analizamos esto, es en donde realmente tenemos que incluir el dato previo que les comenté, es que cuando vemos el punto final primario de mortalidad cardiovascular o empeoramiento de la falla cardíaca, vemos de que se consiguió un hazard ratio de 0.86 con un intervalo de confianza de 0.68 y 1.08 para una P no significativa de 0.20, con digamos, el grupo placebo, como ven, tuvo una tasa de eventos primarios de 12.7, y recordarán de que lo estimado era 16%. Sin embargo, el grupo de la dapaglifosina tuvo un 10.9, y realmente acá podemos debatir si esas curvas realmente a 2 meses, a 63 días, si es algo que hay una tendencia a que se sigan separando, pero bueno, a ese punto de corte podemos concluir de que el punto final primario fue un resultado no significativo, pero con muchos detalles a debatir. Y cuando analizamos los componentes individuales del punto final primario, vemos que se da algo similar, de que la mortalidad cardiovascular fue de 0.78 para un valor superior del índice del intervalo de confianza de 1.27, y lo mismo para el empeoramiento de la falla cardíaca con un hazard ratio de 0.91. Y otros puntos, digamos, analizados en este estudio del DAPA-8 es que la mortalidad cardiovascular o la rehospitalización por falla cardíaca demostró un poco los mismos resultados que en los demás, o sea, una reducción, pero que no llegaba a la significancia con un intervalo de confianza que pasaba la unidad, pero siempre una tendencia positiva a favor de la dapaglifosina. En ese aspecto, vemos que cuando analizamos los subgrupos, vemos que no hay demasiada heterogeneidad de acuerdo a los grupos, pero realmente una tendencia siempre favorable al uso de la dapaglifosina. Pero aquí me quiero detener un minuto, que cuando analizamos realmente los puntos de seguridad, es importante debatir porque estamos hablando de una población aguda, enferma, recién y randomizada rápidamente, como en un promedio a los 3 días del ingreso hospitalario, eran pacientes realmente agudos con una falla cardíaca aguda, y vemos que cuando analizamos los puntos de seguridad, solamente la hipotensión y el leve empeoramiento de la función renal tenían 1% en valor absoluto encima del placebo, que realmente no había una diferencia significativa. Y cuando hablamos de los, digamos, efectos negativos tradicionales que debatíamos en estudios previos, fíjense que hubo 0 casos de cetoacidosis diabética, de hipoglicemia mayor, y efectos adversos que llevaban a la discontinuidad del fármaco realmente prácticamente igual al placebo, por lo cual creo que esto es un punto fuerte del trabajo.
Como sabrán, dentro del DAPAS también se hizo un metaanálisis incluyendo los otros dos principales trabajos, que es el EMPULS con la empaglifosina y el SOILOS con la sotaglifosina en su brazo intrahospitalario. Y fíjense, la cantidad de pacientes, la mayor cantidad aportó el DAPA-AIC, y en análisis de la mortalidad cardiovascular o el empeoramiento por falla cardíaca, sí en el metaanálisis da de una reducción del 29% para el hazard ratio de mortalidad cardiovascular y empeoramiento por falla cardíaca, con una P de 0,012, por lo cual esto también es un dato interesante. Para ir cerrando, los mismos autores mencionan de que hay varios factores que pudieron haber contribuido a que la diferencia sea no significativa en el tratamiento con la dapaglifosina versus placebo en pacientes ingresados por una falla cardíaca aguda. Es que realmente hubo solamente 2 meses de follow-up. Esto es debatible. Se calculaba de que como los criterios de inclusión de los otros estudios pivotales de la dapaglifosina, como el DELIVER y el DAPA-HF, tenían ya, digamos, demostrado que más tiempo era, digamos, no muy éticos no dar la dapaglifosina a los pacientes en ese tiempo. Lo principal creo que es la baja tasa de eventos en el grupo placebo y que no tuvo el poder suficiente para demostrar ese efecto. Y dentro del metaanálisis ellos mismos concluyen de que había, digamos, una muestra modesta y que la tasa de adjudicación de eventos tanto en el EMPULS como en el SOLOIS era un poco distinta y había diferencias en los diseños de estudio de la población y en el follow-up. Entonces, como conclusión, el DAPA, el doctor Berg, nos dice de que la iniciación intrahospitalaria no redujo significativamente el riesgo de mortalidad cardiovascular o empeoramiento por falla cardíaca durante los 2 meses de la hospitalización en los pacientes del grupo DAPA-H. Y, sin embargo, los estudios randomizados sugieren de que la iniciación de los inhibidores SGLT2 reducen el riesgo de eventos adversos, incluyendo por el metaanálisis mortalidad cardiovascular, empeoramiento de insuficiencia cardíaca, e incluso mortalidad de todas las causas. Y eso también se ve beneficiado en el periodo vulnerable del alta temprana posterior a una hospitalización. Y lo principal es que la dapaglifosina fue segura y bien tolerada en los pacientes utilizados en el ámbito hospitalario, que es consistente con el perfil de seguridad de esta medicación. Eso quería comentarle y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Para comentar el DAPA, darnos su apreciación, tengo el placer de presentar a la doctora Amada Álvarez San Gabriel. La doctora Amada es cardióloga clínica, especialista en urgencias cardiovasculares y cuidados coronarios, con la subespecialidad en insuficiencia cardíaca y trasplante, subjefa del Departamento de Consulta Externa y coordinadora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México, Distrito Federal. Amada, por favor, ¿qué nos podrías decir de este estudio? Y si estos resultados, un poco a la luz de las posibles causas que llevaron a esto, de alguna manera, pues nos deben hacer dudar en cuanto a los ISGLT2. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues ya vimos un resumen o una revisión bastante puntual del doctor Castillo y creo que no existe ninguna duda del beneficio de los ISGLT2 en términos de insuficiencia cardíaca en cualquier rango de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con o sin diabetes y en un beneficio bastante sólido de los estudios que hemos visto en pacientes crónicos. Me parece que DAPA-ACT-HF viene a robustecer en realidad más bien la indicación para los pacientes agudos. Cuando se presentó DAPA-HF en 2019, la gran pregunta era en qué momento iniciamos la dapagliflozina en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque desde luego que hay dos grandes escenarios, el paciente que viene a consulta, un paciente crónico, ambulatorio, o el paciente agudo. Y Soloist y Empulse nos dijeron en un gran mensaje como muy grueso que los ISGLT2 son seguros.
En ese sentido, me parece que DAPA Act viene a sumar número de pacientes, porque si bien son 2.400, es el mayor número de pacientes en el test de ISGLT2 en el contexto agudo, el doble de EMPULS, como 3 veces más del Soloist, y creo que el valor que yo le veo es justamente el metanálisis que nos dice que desde luego es seguro y que sí en esta suma, digamos, de datos, de estadísticas, nos hace pensar, nos hace tener este punto primario de reducción de mortalidad, ¿no? Y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Es verdad que 60 días es lo que se podía hacer de seguimiento. No sería ético hacerlo a mayor tiempo, pero creo que es un poco eh, ratificar la seguridad del inicio temprano de los ISGLT2. Me parece que los cardiólogos que vemos falla cardíaca en ambos contextos, agudos y crónicos, de forma cotidiana, no tenemos muchas dudas. Sin embargo, no nos olvidemos de todos estos médicos de atención primaria o atención secundaria que también ven pacientes descompensados y que podrían tener ciertas dificultades en el inicio de ISGLT2 y en este caso particularmente de dapagliflozina. Creo que en conclusión, en mi opinión, robustece muchísimo la indicación en términos de seguridad del inicio temprano en pacientes agudos. Correcto. Si hay algo que nosotros siempre decimos, cada uno de nosotros en nuestras presentaciones, es que la hospitalización es una oportunidad, pues no, para poder darle al paciente todo lo que, digamos, de alguna manera ha demostrado beneficio en disminuir muerte y mortalidad. Y en ese sentido, el mensaje que transmites es importante porque le da la seguridad a aquellos médicos quizás no especialistas en falla cardíaca. En tu práctica diaria, Amada, ¿qué tan pronto inicias un ISGLT2 en un paciente que ingresa por falla aguda? Muy pronto, tan pronto como sea posible. Es decir, si el paciente en su inicio de la hospitalización, casi la mayoría van a venir con aumento de la congestión, la presión arterial no lo permite, o sea, no tenemos como mucha dificultad o mucho miedo de que el paciente se hipotense más. Va a la par de la terapia diurética de descongestión en ese punto. Ahora, el punto este que mencionaba muy bien el doctor Castillo, que fue como un evento adverso, ¿no? El leve empeoramiento de la función renal, creo que es, es, un, es una variable esperada, incluso solo por la descongestión, y si lo pusiéramos en otro contexto de pacientes ambulatorios, también lo tendríamos que esperar en el uso de SGLT2, entonces no debería de ser una variable que nos impida o que nos alerte a hacer la descontinuación del ISGLT2, ¿no? Correcto. Manuel, está claro, cosa que para algunos quizás todavía pueden tener esa duda, ¿no? O sea, el SGLT2 es más que un diurético. Totalmente, tiene un efecto en demasiados campos que creo que hoy día está claro y que no debemos de hecho usarlo como una medicación para aumentar solamente la natriuresis, sino que es una terapia fundamental y es un pilar fundamental en todo el espectro de la fracción de eyección, sin lugar a dudas. Ok. Amada, ¿hay alguna diferencia entre los SGLT2 para usar o al que más le guste y le convenga al profesional? A ver, tienen beneficios de clase. Creo que las diferencias mínimas entre los estudios obedecen al diseño per se, y creo que hablo desde la experiencia. Creo que lo más válido cuando es la hora de elegir es eh, con el fármaco con el cual nos sentimos más cómodos o con el que hemos hecho mayor experiencia. Hablo de mi grupo, empezamos en ISGLT2, empezamos primero con dapagliflozina,
llevamos muchos años ya usándola y creo que nos sentimos muy cómodos con ello. Creo que en un mensaje general sería con el que tengamos mucho más experiencia. Correcto. Acá para no desairar una pregunta que nos hace nuestro amigo el doctor Eduardo Perna, si bien es cierto, ya Amada lo has dicho, pero quizás lo puedes recalcar. ¿Cuánto de temprano en un paciente hospitalizado deberíamos iniciarlo con estos resultados? ¿Hay que esperar al alta o hay que iniciarlos al ingreso? Eh, en este estudio se aleatorizaban a los 3 días y medio, más o menos. Empulse lo empezó después de las primeras 24 horas. Desde esa evidencia, eh, en qué tan pronto, yo creo que esperemos estas 24 horas donde conocemos a nuestro paciente, donde implementamos la terapia descongestiva y después de las primeras 24 horas es legal o permitido, digamos, empezar un SGLT2. Eso es tan pronto como sea posible, después de las primeras 24 horas. Un comentario rápido, Walter. La verdad que Sí, cómo yo creo no. que todos los trabajos con los ISGLT2, cualquiera sea ellos, nos dieron justamente digamos, este peso de evidencia de iniciarlos sí o sí en el ámbito hospitalario y todos más o menos en un promedio de inicio a los 3 días. O sea que realmente cuando el paciente se empieza a descongestionar, no estamos escalando en la terapia, no agregamos vasopresores. Creo que en un altísimo porcentaje deberíamos iniciar los inhibidores SGLT2 en el ámbito hospitalario. Correcto. Amada, acá tengo una pregunta que es un temor quizás para algunos colegas. Nos dice, a ver, ¿dónde está? Por aquí la leí. En cuanto a la presión, ¿debemos tener miedo de iniciar un SGLT2 dependiendo la presión arterial? ¿Cuánto de presión arterial sistólica tú esperarías para iniciar un SGLT2? Claro, en realidad el DAPA-HF y toda la evidencia que tenemos en ISGLT2, la disminución de la presión sistólica es bastante pequeña. Entonces, en ese sentido, son muy seguros. Sin embargo, bueno, en DAPA-ACT sí fue como una precaución, ¿no? Evitar que el paciente se hipotensara. Eh, He de decir que nuestros pacientes, al menos en la experiencia de los centros de tercer nivel, donde vemos pacientes sumamente enfermos, sumamente avanzados en insuficiencia cardíaca, no son muy parecidos a los estudios aleatorizados. Eso también hay que decirlo. No tenemos pacientes con presiones arteriales sistólicas de 110 o de 120. Esa es la realidad. Y un paciente agudo, por lo menos que tenga 65 de presión media, yo creo que al menos estaríamos seguros ahí. Ok, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Amada. Gracias. Y pasamos al tercer estudio y quizás el que más nos puede llevar a un debate, ¿no? Para ello, tengo el honor de presentar al doctor Alberto Fernández. El doctor Alberto Fernández es cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Modelo Quilmes, exdirector del Consejo de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Argentina de Cardiología y coordinador del módulo de insuficiencia cardíaca del curso de especialista en cardiología de la Universidad de Buenos Aires. Y con toda su sapiencia, el doctor Fernández nos tratará de hacer una disección de lo que ha sido el Víctor y el análisis combinado con el Victoria. Por favor, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero y principal, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto compartir esta actividad y creo que es un gusto más grande compartirlo con la doctora Saldarriaga, que calculo que ella desde la cocina de todos estos estudios nos va a poder contar algunos datos que quedan todavía picando luego de la publicación de ambos estudios. Así que va a ser muy rico la presentación, pero más rico todavía la discusión. La idea en estos minutos es hablar del estudio Víctor y el análisis combinado del estudio Víctor y el Victoria, es decir, el papel del vericiguat en la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. El vericiguat es una molécula que tiene como característica fundamental incrementar la actividad de la guanilato ciclasa
Esto va a generar aumento del GMP cíclico con acciones muy importantes a nivel vascular y a nivel cardíaco que potenciarían aún más el efecto vasodilatador en sí. Y era muy interesante cuando empezó a evaluarse esta molécula, porque hasta ese momento teníamos moduladores neurohormonales y una droga con una acción pleiotrópica muy importante como eran los ISGLT2. De repente teníamos otro mecanismo de acción que pensábamos en un primer momento que iba a enriquecer realmente la terapéutica de nuestros pacientes. Es así como en el año 2020 se publica el estudio Victoria, con 5.050 pacientes, con un follow-up relativamente corto de 10,8 meses, fundamentalmente traccionado por la aparición de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes eran pacientes bastante inestables porque tenían que tener una reciente descompensación de insuficiencia cardíaca o bien haber habido un aumento o una consulta para administración de diuréticos en un servicio de guardia y tenían que una fracción de eyección menor de 45. El punto final combinado demostró una reducción del 10% que si bien fue significativa en sí, no nos dejaba del todo convencidos del papel de esta droga. Era una droga que tenía una acción positiva, pero que quedaba ahí un poquitito solapada por sus resultados. Esto motivó evaluar esta misma droga en otro contexto clínico. Y para esto se diseña el estudio Víctor, que es muy interesante porque tomó el resto de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, es decir, aquellos pacientes que tenían un cuadro de estabilidad clínica ya de por lo menos 6 meses. Y era una apuesta muy importante porque en teoría este grupo de pacientes tendría que tener una tasa de eventos menor y por lo tanto más difícil de definir el efecto que pudieran tener contra el placebo. El diseño del estudio, bueno, en sí el estudio Víctor, lo que fue diseñado para evaluar la eficacia y la seguridad del vericiguat en pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40, que no hubieran estado internados recientemente y que tuvieran un tratamiento óptimo y estable en los últimos meses. Como dije, los pacientes no tenían que tener un evento de insuficiencia cardíaca por lo menos en los últimos 6 meses, ni haber recibido un aumento de diuréticos o diuréticos endovenosos en los últimos 3 meses. El NT-proBNP de ingreso estaba en un rango entre 600 y 6.000, 600 como punto de corte para los pacientes con ritmo sinusal, 900 para fibrilación auricular y hasta los 6.000 picogramos por mililitros, aunque se incorporaron pacientes que al momento del ingreso tenían más que esos valores. Y debían, en la medida de lo posible, no tener cambios en el tratamiento crónico que venían recibiendo. Perdón. El punto final primario era el tiempo para la muerte cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y los puntos secundarios tenían que ver con muerte cardiovascular, la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, el total de eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca, mortalidad por todas las causas u hospitalización y la mortalidad por todas las causas como punto separado. Es de remarcar fundamentalmente que si el endpoint primario no llegaba a tener significación estadística, los demás puntos finales no iban a ser evaluados cada uno por sí en forma separada, a excepción de la muerte cardiovascular, que fue potenciado para ser evaluada, sino que simplemente iban a ser evaluados nominalmente. En total se incluyeron 6.106 pacientes y en este caso sí tuvieron un follow-up, un seguimiento más alto que fue de 18,5 meses. Dentro de las características basales, algunas características significativas y otras que son las mismas que la gran mayoría de los estudios en función sistólica reducida. La edad media estaba en los 68 años, solamente el 25% de los pacientes eran pacientes de sexo femenino, estaba bastante bien representado Latinoamérica y Sudamérica, con casi un 30% de los pacientes, 40% de los pacientes tenían diabético con un uso bajo todavía de GLP-1, lo cual es lógico, recién empezábamos a ver alguna evidencia, y no en los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, fibrilación auricular en alrededor de un 37%, había una mayor prevalencia de pacientes con antecedentes de hipertensión que con enfermedad coronaria.
El NT-proBNP, la mediana fue de 1370, y los datos interesantes tienen que ver con la hospitalización. El 14% de los pacientes habían sido hospitalizados menos de 6 meses previamente, entre 6 y 12 meses. El 37% habían sido hospitalizados menos de 12 meses previos a la randomización. O sea, eran pacientes realmente estables y no habían tenido hospitalizaciones previas en el 48%. O sea, alrededor de un 85% de los pacientes tenían al menos un año de estabilidad clínica. Con lo cual, es llamativo realmente las características de nuestra población, bueno, y de alguna manera de la población buscada. Otros datos, por supuesto, la clase funcional 2 fue la más frecuente, la más prevalente, 80% de los mismos, 20% para clase funcional 3. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo era de alrededor de 30%, la tasa de filtrado glomerular en general estaba conservada, fíjense que mayor de 60 mililitros estaba en un 64, 65%, y el tratamiento realmente era el tratamiento óptimo y es uno de los grupos de pacientes mejor tratados de todos los últimos estudios. Fíjense que había un 56% de pacientes con ARNI, lo cual no hemos visto en ningún estudio hasta el momento. Beta bloqueantes es lo que se ve habitualmente, inhibidora de enzima convertidora con una menor prevalencia fundamentalmente por el uso de ARNI, 77% antagonistas de los receptores mineralocorticoides, 60% de ISGLT2 y una tasa de utilización de dispositivos importantes. O sea, era una población con una excelente medicación al momento del ingreso, lo cual podría hablarnos también con la menor tasa de eventos de los pacientes en líneas generales. Y el punto final primario demostró una reducción no significativa del 7% exclusivamente. Como datos llamativos, sin embargo, a pesar que el punto final combinado no nos daba, y entendiendo realmente que estos datos son nominales, no podemos establecer una diferencia estadísticamente significativa, a excepción de la mortalidad cardiovascular, que fue con una reducción del 17% y un tiempo al primer evento de 11 meses. Para mortalidad de todas las causas fue un 16% de reducción, con un tiempo al evento bastante similar, y en cambio la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca no demostró diferencias importantes, solo un 5% de reducción. O sea, en contra de lo que veíamos hasta este momento en la mayoría de los estudios con función sistólica reducida, había una disminución nominal de la mortalidad y una no disminución importante en las hospitalizaciones. Otros datos también muy interesantes tienen que ver con la muerte súbita y la muerte por insuficiencia cardíaca, con una reducción del 25% y del 29%, como mostró este estudio publicado en forma paralela a la presentación del Víctor por el doctor Butler en el European Heart Journal. O sea, realmente el impacto sobre la mortalidad en estos casos era realmente importante y abre hipótesis para discutir, que creo que las haremos posterior a lo mismo. Acá tenemos simplemente para ver nuevamente el tiempo a los eventos de nuestros pacientes y lo que vemos que el punto final combinado no demostraba diferencias, mientras que los que sí demostraban diferencias o una reducción un poco más importante tenía que ver con el tiempo desde la randomización a la muerte cardiovascular y a la muerte por todas las causas. Por último, en el análisis de subgrupo hay datos realmente interesantes. No hubo ninguna diferencia entre ambos grupos en todas las variables evaluadas y vemos que claramente el uso de sacubitrilo valsartán y el uso de ISGLT2 no demostró su ausencia o su indicación diferencias, con lo cual la utilización de estos fármacos sería un aspecto a tener en cuenta en la utilización del vericiguat. En cuanto a los eventos adversos serios fue del 23% para el grupo vericiguat y 24% para el grupo placebo, con un leve aumento de la hipotensión sintomática en el grupo vericiguat y de la presencia de anemia en el mismo grupo. Ninguno de ellos fue con diferencias significativas. En conclusión, el tratamiento con vericiguat no demostró una reducción significativa del punto final combinado,
en una población con insuficiencia cardíaca o función sistólica reducida, sin descompensación reciente y bajo tratamiento óptimo. En los análisis exploratorios planteados, se observó una reducción numérica en la muerte cardiovascular por todas las causas y en la muerte súbita, y el perfil de seguridad del Vericiguat fue bueno realmente, no demostrando diferencias significativas con respecto al placebo. A partir de este estudio, y inmediatamente después de su presentación en el Congreso Europeo, se presenta el análisis individual por pacientes de los estudios Victoria y Víctor. Y simplemente como para entender el contexto de ambos estudios, podemos ver que la mediana de seguimiento del estudio Victoria fue corta, de 10,8 meses, pero tuvo un alto porcentaje de pacientes con internación recientes, o sea, pacientes con mayor tasa de eventos en una fase que podríamos considerar como vulnerable, que había un bajo uso de ARNI y SGLT2, pero fundamentalmente teniendo en cuenta el periodo de inclusión que fue entre el 2016 y el 2018, y el NT-proBNP demostró que por encima de la mediana, que era 5.314, había un menor beneficio que cuando estaban por encima de esta. O sea, los pacientes con mayor estrés a nivel parietal por sobrecarga de volumen o pacientes realmente más comprometidos, tenía un menor impacto la utilización de Vericiguat. El Víctor enroló pacientes en los años 2021-2023. Claramente esto trasuntó en lo que les mostré previamente del mayor uso de ISGLT2 y ARNI. El seguimiento fue mayor, de 18 meses, en pacientes con insuficiencia cardíaca estable que no tuvieran una hospitalización recientes, y si bien las tasas de inclusión tenían que ver entre los 600 picogramos y los 6.000, se incluyeron pacientes que tenían más de 6.000 picogramos por mililitros. En cuanto a las características basales, analizando fundamentalmente el, el efecto sobre la población combinada, no encontramos grandes diferencias, solamente la menor representatividad a expensas del Victoria de la población sudamericana y centroamericana, la disminución fundamentalmente del uso de fármacos con impacto en la mortalidad de nuestros pacientes, un aumento del NT-proBNP global traccionado claramente por el estudio Victoria, la población en clase funcional 2-3 fue bastante similar, la tasa de filtrado no tuvo grandes cambios, y como les dije, cuando evaluamos el tratamiento, hubo una disminución en el análisis combinado de la utilización de ARNI y la utilización de ISGLT2, fundamentalmente por los periodos de inclusión de ambos estudios. Los resultados nos demostraron que en todos los casos hubo una reducción significativa, aunque pequeña, para el punto final combinado de muerte cardiovascular hospitalización del 9%, para muerte cardiovascular de un 11%, para hospitalización, en este caso, si bien en el linde de la significación estadística de un 8%, y para la mortalidad por todas las causas del 10%. Un poco se veían resultados bastante similares con respecto al Victoria y levemente traccionados en cuanto a la mortalidad, probablemente por injerencia del estudio Victor. Acá tenemos exactamente lo mismo, donde vemos que todos los puntos finales que evaluaban mortalidad, y en este caso, primera hospitalización o el endpoint combinado, nos demostraba una disminución significativa de los eventos, si bien la reducción no iba más allá del 8-9% aproximadamente. Y cuando analizamos qué impacto tenía la concentración de BNP al momento del ingreso ante los puntos finales evaluados, en todos vemos lo mismo, que en general el mayor impacto que tenía el vericigual se verificaba cuando la tasa, la concentración de NT-proBNP era menor y perdía significación estadística a partir de los 6.000 picogramos por mililitros, cosa que es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando uno intenta tratar a nuestros pacientes añadiendo el vericiguat a la terapia. En conclusión, el análisis combinado de los estudios Victor y Victoria demostró una reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular y hospitalización, así como la mortalidad por todas las causas, en una amplia población de pacientes con insuficiencia cardíaca con diferentes riesgos basal. Al analizar la concentración de NT-proBNP basal, se observa que el efecto de esta droga
es más prominente en aquellos pacientes con una concentración menor a 6.000 picogramos por mililitros, y dado estos resultados y un perfil de seguridad adecuado, el vericiguat constituiría una alternativa terapéutica efectiva sumada a la cuádruple terapia en los pacientes con insuficiencia cardíaca o con función reducida. Yo creo que debemos poner en contexto estos dos estudios realmente para definir cuál sería el perfil de paciente ideal en los cuales podríamos añadir esta droga, dado todos los problemas que tenemos en adherencia, en titulación de drogas, en nuestra población en líneas generales. Bueno, espero ahora las opiniones de la doctora Saldarriaga. Muchas gracias, Alberto. Y ciertamente, eh, ahora vamos a esta Clara. Bueno, Clara es cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca, conocida por toda Latinoamérica, Norteamérica y Europa, ¿no? Entonces la conocemos, que es profesora titular de la Universidad de Antioquía, jefa del programa de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, presidenta, no sé si todavía en funciones de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y tiene un plus, justamente como lo dijo Alberto, para esta discusión. Clara ha sido parte del Steering Committee y el Comité Ejecutivo de los Estudios Víctor y Victoria, así que nos va a dar, creo yo, un comentario bastante cercano de lo que como investigadores han analizado este estudio. ¿Esperaban estos resultados, Clara? Y ya voy adelantándome a la pregunta que de alguna manera hemos estado 2 años hablando de que Vericiguat era el quinto pilar. ¿Es el quinto pilar o va a quedar destinado a un perfil específico de pacientes? Walter, muchas gracias. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es para mí un honor compartir con ustedes esta actividad fantástica donde se ha revisado la evidencia de varios estudios. Bueno, yo voy a contarles la historia de Víctor, porque definitivamente era una pregunta que surgió a partir del análisis de los datos de Victoria, donde se observaba que los pacientes que tenían un NT-proBNP por debajo de 6.000 se beneficiaban, pero esto no sucedía con los que tenían más de 6.000. Y por esta razón se decide diseñar este estudio con una población que es diferente a la que hemos visto en muchos ensayos clínicos. La primera diferencia grande es que son pacientes bastante estables. El antecedente de hospitalización remota era, digamos que el estándar de casi todos ellos. Había cerca de un 30% de pacientes que nunca en su vida se habían hospitalizado y tenían insuficiencia cardíaca. Y además, el uso de terapia farmacológica óptima y dispositivos en este estudio es quizá uno de los más actuales y sorprendentes. Si ustedes comparan todos los estudios previos, Paradigm, los estudios de los ISGLT2, pues siempre habíamos tenido esa pequeña deuda de la terapia estándar que se había ofrecido en estos estudios, no era la que recomendaban las guías. Y en ese punto, Víctor, fue un estudio que pretendía capturar esa población de pacientes excelentemente tratados. Como el doctor Alberto presentó muy bien, es el estudio con el uso más alto de drogas como los ISGLT2, sacubitril, valsartán. El uso de dispositivos de alto voltaje como el desfibrilador también es uno de los más altos de los estudios recientes. Y bueno, hay que resaltar que los pacientes de América Latina eran la mayoría de esta población. Si ustedes revisan los porcentajes, América Latina puso casi el 28% de los pacientes incluidos en el estudio Víctor, mucho más de lo que pusieron otras regiones del mundo. Entonces, por esta razón, es un estudio muy interesante. Volviendo a la pregunta de Walter, si nos sorprendieron los resultados, claro, por supuesto. Yo tengo que decirles que la muestra del estudio se calculó basada en el desenlace de mortalidad. Por lo tanto, el número de eventos de muerte fue lo que llevó al Steering Committee a seleccionar cuántos pacientes iban a ser necesarios para el estudio. Entonces, a pesar de que el desenlace compuesto fue neutro a favor de la terapia, pues el análisis de mortalidad se hizo y se analizaron todos los tipos de muerte. La muerte de progresión de la enfermedad, la muerte súbita, la muerte de causas cardíacas y la muerte de causas no cardíacas. Próximamente va a salir un análisis muy interesante que se llama el Deep Dive de la mortalidad del estudio Víctor, que se va a publicar en JACC, donde se explica el impacto en todos los tipos de muerte. Entonces aquí la pregunta es si la diferencia en el riesgo de morirse
es cuestión de azar o si realmente esto tiene un fundamento desde el punto de vista de estadístico. Definitivamente sí, el impacto en muerte es real, porque la muestra se calculó para este desenlace y como les contaba, el análisis de todos los tipos de muerte es consistente en favor de la terapia. Además, la disminución en la muerte se correlaciona también con disminución en los péptidos natriuréticos. Cuando el estudio empezó, íbamos más o menos en la mitad del estudio. Hubo un punto en que empezaron a ocurrir muchos desenlaces en la población del estudio y miren qué sorprendente, a pesar de ser gente que estaba en estadios tempranos de la enfermedad y que no tenían un evento reciente de empeoramiento, se empezaron a morir. Entonces, yo creo que eso nos cambia un poquito la visión y lo que yo les decía siempre a todos los demás miembros del Steering Committee que este estudio nos está enseñando nuevamente la historia de la insuficiencia cardíaca en la actualidad. Esto nos muestra que cuando uno tiene pacientes en estadios iniciales, menos enfermos y muy bien tratados, pues estos pacientes, los eventos que tienen son eventos de muerte. Cuando tú ya tienes a alguien que sobrevive a estas etapas iniciales de la enfermedad y progresa a la fase de empeoramiento, en ese grupo de pacientes las hospitalizaciones son los eventos más frecuentes. Entonces yo creo que sí, Walter, definitivamente estamos hablando de una terapia que tiene beneficios en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca con función reducida, desde los pacientes estables hasta los pacientes que se empeoran. Considero que sí es el quinto fantástico en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Considero que adiciona un mecanismo diferencial que es la vía del óxido nítrico que no se ha impactado por otras terapias. Esas son las reflexiones y los aprendizajes que nos trajo el estudio Víctor. Ok, Clara, o sea, un estudio tú lo aprendes desde los mismos resultados o cómo se va comportando la población y nos van dando también nuevos visos. Ahora, pero el resultado en sí, en lo que respecta a su objetivo primario, fue neutro, Sí, de ¿no? acuerdo. Sí. Entonces, y si bien es cierto, como tú dices, se calcula a partir de la mortalidad que hicieron los cálculos, ¿tú crees que le va a cambiar el nivel de la evidencia en las guías de práctica? Yo creo que sí, porque ya tenemos un metaanálisis y tenemos 2 estudios clínicos. Yo creo que se va probablemente a subir el nivel de recomendación en las guías para el uso de Vericiguat. Alberto, ¿tienes algún comentario? Bueno, coincido un poco y me explica un poco más cómo fue la evolución del trabajo, ¿no? Ahora se ha publicado un metaanálisis nuevo sobre el uso de las 5 terapias, cómo va incidiendo en la reducción de la mortalidad y la hospitalización y la adición del vericiguat a la cuádruple terapia habitual realmente tiene un impacto en la reducción de mortalidad y hospitalización. Por lo tanto, es una droga que yo creo que es realmente útil. Tengo mis pequeñas dudas con respecto a lo que les dije anteriormente. Adherencia, titulación, polifarmacia, es complicado. Realmente es muy, muy complicado y uno tiene que tener cuidado en la quinta droga. Además, realmente el efecto hipotensor no es muy, muy significativo, pero nuestros pacientes con función sistólica reducida los tenemos bajitos de presión en general, Mm, en ciencia, no mucho más, con lo cual 4 drogas, cada una de las cuales tiene un pequeño efecto hipotensor, sumamos una quinta con un pequeño efecto mayor, bueno, creo que sigue teniendo un lugar, sin ninguna duda, en el arsenal terapéutico, no me cabe la menor duda. El lugar no es demasiado grande en este momento. Y lo que a mí más me llama la atención y que tenemos que tener todos los cardiólogos muy en cuenta, lo que dijo Clara en cuanto a la mortalidad. Nuestros pacientes tienen, nosotros percibimos una falsa estabilidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Creemos porque no tienen hospitalización o no aumenta la disnea, esos pacientes está bien. Por lo tanto, no les damos más medicación, no titulamos adecuadamente y esos pacientes son los que se nos mueren y Ujú. no nos damos cuenta. Y creo que el Víctor ha demostrado algo que es categórico, como ningún otro estudio, que los pacientes que no se hospitalizan, se mueren igual. Y hay que estar muy Claro. atentos, ¿no? Sí, por supuesto. Y esa es la explicación de por qué no reduce las hospitalizaciones y sí la muerte. Es que si tú te mueres, Totalmente, ya no te hospitalizas. Esa es una exactamente. de las interpretaciones. Bueno, y otra de las cosas, el doctor Paul Armstrong, que es uno de los autores principales de Victoria,
él siempre, siempre nos decía cuando se publicó Victoria que esos pacientes no habían tenido diferencias en la mortalidad porque el seguimiento había sido muy cortico, solamente 8 meses. Si se hubieran seguido más tiempo, se habría visto la diferencia en mortalidad. Y hay un análisis muy interesante que también se va a publicar donde se sobreponen las curvas de Víctor y Victoria y se observa que específicamente a partir del mes 8, que era lo que decía el doctor Armstrong, se empiezan a separar las curvas y empiezan a tener diferencias importantes en la mortalidad. Y Clara, en aquí la población tengo del Víctor, perdón, en la población Sí, del Víctor a los 11 meses hay reducción significativa también en la mortalidad. O Correcto, sea, es una droga en ese sentido claramente útil. sí, No hay vuelta que darle, porque estaban muy bien tratados nuestros pacientes. sí. Los míos, los tuyos. Y un aplauso a Latinoamérica porque de verdad que hicieron un trabajo maravilloso en el estudio. Clara, acá tengo dos preguntas de la audiencia. Nos preguntan, ¿cuál es el nivel de péptido natriurético a considerar para inicio de Vericiguat? ¿Y Bueno, cuál con es el el, nivel y el nivel más alto también, ¿no? sí, yo creo que con este estudio diríamos en más de 6.000 no. No, esa población no se beneficia, pero de 6.000 hacia abajo, por supuesto. Algo Un que paciente que también, tiene más de 6.000 de NT-proBNP es un paciente que está congestivo y que tendríamos que mejorar el tratamiento en general y reevaluarlo al tiempo para ver si se lo puede tratar o no con Vericiguat, ¿no? De acuerdo. algo que también hemos aprendido en cuanto al paciente en sí con insuficiencia cardíaca, como ya se mencionó, es que debemos ver con malos ojos al paciente que no solamente pisa el hospital, sino también aquel paciente que de alguna manera pues va a la consulta, pero que le pescamos algo de congestión y le aumentamos los diuréticos, que ese es el paciente que está sufriendo un empeoramiento, ¿no? O sea, el sinónimo de empeoramiento no es hospitalización. De acuerdo, Walter. Sí, la intensificación oral de la terapia también es un empeoramiento. Incluso ya algunos ensayos clínicos que en ese momento están en curso con otras moléculas han empezado a considerarlo como un criterio de inclusión de pacientes de alto riesgo. Y ahí sí, cuando empeoramiento se ve de manera el enfoque global, en el Víctor sí se ve que hay un beneficio del fármaco, ¿no? De acuerdo. Yo a cualquiera de los panelistas, si quisieran hacer un comentario final para ir terminando, incluido ya Dapa y Víctor Victoria. No, Víctor, Me interesaría aclarar, alguna. Walter, aclarar, la pregunta del NT-proBNP incluía una segunda parte clara que decía cuál es no el nivel que ha demostrado beneficios, sino que cuál nivel considerar, en qué momento de una hospitalización, por ejemplo. Bueno, yo creo que los ensayos clínicos usan unos puntos de corte para incluir pacientes porque pues seleccionan población que tiene más riesgo de tener eventos, pero eso no necesariamente aplica a la vida real. Yo creo que nadie le mide el NT-proBNP a un paciente para decidir iniciarle drogas como sacubitril, valsartán, betabloqueadores o antialdosterónicos. Simplemente es la clase funcional, la fracción de eyección es lo que tomamos en cuenta para iniciar la terapia. Creo que igual sucede con Vericiguat. El límite superior sí lo menciono porque ese es un subgrupo que se ha analizado y en el que no se encontró beneficio en el estudio Victoria. ¿Te puedo hacer una preguntita chiquita que me quedó sí, ahí? por supuesto. El, el límite de NT-proBNP, el punto de corte para ritmo sinusal de 600, en una población tan estable como era la población del Víctor, me pareció muy alto, ¿no? Porque no es lo que vemos habitualmente ni lo que es el punto de corte para otros trials de insuficiencia cardíaca crónica. ¿Por qué se definió ese valor? Si hay alguna causa, ¿no? No, en realidad, como les decía, los puntos de corte siempre se eligen para buscar una población, para enriquecer de eventos el estudio, y ya ha sucedido en casi todos. Lo eligieron por esto, nada más. Sí, solamente por eso, Ok. sí. Una consulta para ver un poco para aclarar, Alberto. Digamos que el Vericiguat, entonces no estamos pensando en ningún aspecto de inicio hospitalario comparado con los cuatro pilares. Y la otra pregunta sobre esto, si yo tengo un paciente de seguimiento ambulatorio y me cruza esa línea, ¿qué hacemos con el fármaco? Sí, de acuerdo. El estudio no incluyó pacientes en el hospital. Ese pedacito de la evidencia, digamos que todavía está faltando. Y la segunda pregunta no Creo la entendí muy bien.
En pacientes ambulatorios que se cruzan el límite superior de 6.000, ¿qué hacemos con el Correcto. fármaco? Bueno, esos pacientes habitualmente evaluamos el estado del paciente, si hay congestión la tratamos y lo reevaluamos. Si es un paciente que a pesar de optimizarle todo, el manejo diurético y las demás terapias sigue con más de 6.000, ese es un paciente que tiene más un perfil de insuficiencia cardíaca avanzada y probablemente ahí, antes de escalar en otras opciones farmacológicas, tendríamos que pensar en opciones avanzadas de tratamiento. Es tan complicado instaurar la cuádruple terapia en el paciente hospitalizado que andar pensando en una quinta terapia en un paciente que recién está saliendo de la congestión con probablemente niveles de T-proBNP no demasiado bajos, no sería lo mejor, ¿no? Más para un paciente un poco más alejado de la internación. Claro, tengo esta pregunta que tres distintos la han hecho, ¿no? Si lo puedes nuevamente clarificar. ¿Por qué crees que no se redujeron las hospitalizaciones? Bueno, porque los pacientes, o sea, cuando tú tienes un número de pacientes que empiezas a seguir, los pacientes que se mueren ya no siguen teniendo eventos de hospitalización en el estudio. O sea, si te mueres ya no te hospitalizas. Esa es una de las explicaciones. Correcto. Bueno, queridos amigos y colegas, ¿algún comentario final? Sí, ¿No? Sí, de, Paola, ahí estás. acá estamos todavía. No, la verdad que creo que hay un nicho de pacientes que va a meritar alguna de estas terapias. Probablemente no tenemos ese quinto pilar como lo quisimos ver, como en su momento parecería se perfilaba. A mí siempre me quedó la inquietud desde Victoria porque no se analizó qué pasa para el paciente con ICE avanzada y ver las presiones pulmonares, por ejemplo. Creo que llega un punto en el que ahí llega el arte de la medicina, donde podemos individualizar. Hay fármacos como ahora salen los digitálicos, insisto, no tenemos digitoxina, pero hay un nicho de pacientes que Vericiguat puede tener su rol. Quizás no es el quinto pilar, pero debemos de empezar a individualizar un poco más, así como el resto de terapias complementarias, incluyendo hierro, porque no está ibabradina. Creo que hay que abrir ese abanico de opciones para determinados grupos de pacientes. Paola, yo ahí sí creo que el problema de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, primero es que la tolerancia a los pilares fundacionales no es muy buena. Adicionalmente, pues mira que otras drogas que se han probado en pacientes avanzados como sacubitril, valsartán, no mostraron ser superiores a drogas como los IECAS en los pacientes avanzados. Entonces yo creo que el capítulo de la insuficiencia cardíaca pues, avanzada es un escenario diferente, no es el escenario en el que se ha estudiado la terapia. Y como les decía, yo creo que lo único que le funciona a un paciente avanzado es darle la opción de trasplantarlo, ponerle una asistencia o ponerlo en cuidados paliativos. Comparto tu opinión, yo creo que la digoxina es una de las drogas que la gente que no tolera nada más y tiene falla cardíaca avanzada, a veces es una opción para tratarlos, pero yo sí creo que este es un capítulo aparte y no es el grupo que se ha incluido en los estudios de Vericiguat. Hoy, Clara, ¿cuál sería tu paciente para Vericiguat? Bueno, sin duda el paciente que tuvo un evento de empeoramiento, pues que es la indicación que está aprobada. Y bueno, pues tenemos una evidencia muy interesante con Víctor y esperaremos qué dicen las entidades regulatorias y las guías para aprobar su uso en todo el espectro de la falla cardíaca con función reducida, que creo que es a lo que apunta la evidencia actual. Ok, muchas gracias. Bueno, hemos estado más de una hora, casi ya nos vamos a la hora y media. En Felicidades a algunos, Walter por sí, organizar esta porque actividad tan maravillosa, bravo. gracias, gracias. No, gracias a ustedes porque este en verdad ha sido un webinar de lujo. Estamos bien paritarios en género, estamos distintos países, Norte, Sudamérica, así que ha sido, creo yo, una noche académica interesante para la falla cardíaca y esperemos seguir teniendo más eventos académicos a partir de CIFACA y gracias a ustedes amigos panelistas por estar ahí, ponentes, por darnos un tiempo y a todos los que nos han escuchado y nos han dado sus preguntas también. Así que creo yo que ya es hora para despedirnos y así que tengan ustedes unas muy buenas noches y muchas gracias. Chao, Muchas chao. Gracias. 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 Buenas Ya nos Saludos a noches. vemos. todos. Gusto Chao, chao, grande. chao. Nos vemos. Chao. Salud.